Rodeado por la opulencia de su oficina y el silencio ensordecedor de su derrota, el millonario Arthur contemplaba la única carpeta que quedaba sobre su escritorio. Era un viejo proyecto, su última y, en su mente, humillante esperanza de salvación. Con un grito de rabia que desgarró el aire, un sonido gutural de orgullo herido, arrugó las docenas de páginas que representaban su único plan para un nuevo comienzo. Con un gesto violento, arrojó la bola de papel a la papelera junto a su escritorio de caoba. «Prefiero arruinarme que rebajarme a esto», declaró a las paredes vacías de su torre de cristal. Nunca imaginó que, en la oscuridad del amanecer siguiente, un hombre con las manos encallecidas por la vida rescataría su futuro de esa misma basura. Este hombre era Juan, un barrendero de 58 años, un filósofo anónimo que recorría las calles de Sao Paulo incluso antes de que la ciudad despertara. Para él, la basura contaba la verdadera historia de la metrópolis, sus sueños destrozados, sus excesos y sus secretos. Con una mirada serena que desmentía la dureza de su trabajo, había recorrido la misma ruta por el centro financiero durante más de 30 años. Su educación formal era limitada, pero su sabiduría era vasta, nutrida por los periódicos, revistas y libros que encontraba, tesoros desechados que alimentaban su mente curiosa. Con una dignidad que ninguna suciedad podía empañar, veía su trabajo no como un fin, sino como un viaje a través de las historias que la ciudad desechaba. La motivación de Juan era encontrar valor donde nadie más lo veía. Era un arqueólogo de lo cotidiano, un curador de lo olvidado. En su mente, cada bolsa de basura era una cápsula del tiempo, una carta de amor rota, una foto de una fiesta de cumpleaños, un juguete roto. Todo contenía un eco de vida, una historia que merecía ser reconocida antes de desaparecer para siempre. Esta perspectiva le infundió un profundo sentido de propósito y honor. No solo limpiaba las calles, las leía. Esta filosofía lo mantuvo íntegro en un mundo que a menudo lo trataba como invisible, brindándole una riqueza que ninguna cuenta bancaria podía comprar y preparándolo para reconocer el tesoro cuando lo encontraba. El obstáculo diario de Juan era la invisibilidad. Era un engranaje esencial en la compleja maquinaria de la ciudad, pero lo trataban como parte del paisaje, un fantasma con uniforme naranja que aparecía al amanecer y desaparecía con los primeros rayos de sol. Autos de lujo pasaban junto a él, sus conductores inmersos en sus propios mundos de urgencia e importancia, sin reparar en el hombre que les abría el paso. Esta indiferencia, sin embargo, no lo amargaba, solo reforzaba su creencia de que las cosas más importantes de la vida suelen ser aquellas en las que nadie se molesta en fijarse. Era una lección diaria de humildad que lo mantenía con los pies en la tierra. Al otro lado de la ciudad, en lo alto de uno de estos rascacielos, vivía Arthur, un hombre cuyo único antagonista real era su propio orgullo paralizante. Un titán de la construcción, había construido un imperio basado en proyectos faraónicos y una imagen pública de infalibilidad. Ahora, con su empresa al borde de la quiebra debido a inversiones arriesgadas y una obstinada negativa a modernizarse, su ego le impedía dar un paso atrás. Admitir su error, pedir ayuda o adoptar un plan más modesto era, para él, más aterrador que la ruina financiera misma. Su arrogancia era un escudo que lo protegía de la humillación, pero también lo asfixiaba y le impedía ver la única salida. El destino estaba a punto de unir a estos dos hombres de mundos tan distintos. En su ruinosa torre de marfil, Arturo se aferraba a una única certeza autodestructiva. Era mejor caer como rey que reinar sobre un imperio de pequeñas cosas. Esa noche, en un último acto de desafío al destino, tomaría la decisión de tirar su única salvación a la basura. No lo sabía, pero al hacerlo, ponía el futuro de su imperio en manos de un hombre que había construido toda su vida sobre la profunda comprensión de que el verdadero valor a menudo reside en las pequeñas cosas que los reyes descartan. El imperio de Arthur se desmoronaba en un silencio inquietante. Los teléfonos, que antes no paraban de sonar con nuevas propuestas y colaboraciones, ahora estaban en silencio. La mitad de las habitaciones de su lujoso piso corporativo estaban vacías,
atormentadas por los fantasmas de los empleados recién despedidos. Los avisos de ejecución hipotecaria se amontonaban sobre su escritorio. Cada sobre era un clavo más en el ataúd de su constructora. La presión era implacable, un asedio financiero que se intensificaba cada hora. Él, quien una vez fue el rey del mercado, ahora era un monarca asediado en su propio castillo, viendo cómo se derrumbaban las murallas y desertaban las últimas tropas. La bancarrota ya no era una posibilidad lejana, era una certeza inminente. En una última y desesperada reunión, sus asesores más leales, hombres, que lo habían acompañado desde el principio, le presentaron el único salvavidas que le quedaba. No se trataba de un nuevo megaproyecto, sino de un proyecto postergado durante décadas, desarrollado por el propio Arthur en su idealista juventud. El plan detallaba la construcción de viviendas asequibles, pero con una arquitectura innovadora, sostenible y de bajo coste, centrada en la dignidad humana. Sería una forma de reestructurar la empresa, consolidar su imagen en el mercado, con una iniciativa de fuerte atractivo social y quizás atraer a un nuevo tipo de inversor, más consciente y moderno. La propuesta era lógica, humana y financieramente viable. Era la única salida. La reacción de Arthur fue una furia volcánica. Para él, la sugerencia no era una solución, sino un insulto, un testimonio público de su fracaso. Volver a diseñar casitas para los pobres después de una vida construyendo rascacielos era una humillación que su orgullo no podía soportar. ¿Quieres que me humille, que pida limosna con proyectos de caridad?, gritó con el rostro rojo de rabia. En un acto de autodestrucción, despidió a los últimos hombres leales que le quedaban, acusándolos de traición y debilidad, y entonces tomó la única copia del plano, el plan que podía salvar a todos, y la tiró a la basura. Preferiría hundirse con el barco que navegar en aguas más humildes. Las consecuencias de su decisión fueron inmediatas y devastadoras. Al despedir a sus últimos aliados, Arthur se condenó a la soledad absoluta. El silencio de su oficina se convirtió en su único compañero, un recordatorio constante de su aislamiento autoimpuesto. Los días se alargaban y pasaba las horas mirando por la ventana de su torre, observando el latido de la ciudad a sus pies, una ciudad que había ayudado a construir, pero de la que ya no se sentía parte. La crisis financiera se había convertido en una crisis existencial. Estaba atrapado en la torre de su propio orgullo, y con cada aviso de cobro de deuda que llegaba, los muros de su prisión se hacían más gruesos, bloqueando cualquier rayo de esperanza que pudiera quedar. En la fría oscuridad del amanecer, la rutina de João continuaba inalterada. El sonido rítmico del camión de la basura, la lucha por vaciar los pesados contenedores, el olor agridulce de la ciudad dormida. Al llegar al imponente edificio de la constructora de Arthur, algo le llamó la atención. El contenedor en el suelo de la sala de juntas era inusualmente pesado. Al vaciarlo en la compactadora, un gran fajo de papel de alta calidad, violentamente arrugado, rodó hasta el borde. Era denso, pesado, diferente a cualquier otro residuo de oficina que recogiera. Su curiosidad, el instinto de arqueólogo urbano que lo guiaba, superó el protocolo. Con manos callosas rescató el fajo de papel del abismo. Durante su pausa para el café, bajo la luz amarillenta de una farola, João comenzó a desdoblar cuidadosamente el papel. No entendía los cálculos de ingeniería ni la jerga financiera, pero sus ojos, conocedores de la vida, sabían leer los planos. Vio planos de casas pequeñas pero dignas. Vio notas sobre paneles solares y la recolección de agua de lluvia. Vio la pasión de un joven idealista en cada línea. Reconoció el logotipo de la constructora Medeiros, la empresa cuya quiebra era noticia en todos los periódicos que leía. En ese momento, supo, con absoluta certeza, que lo que tenía en sus manos no era basura, era el corazón desechado de un sueño. João era ahora el guardián de un secreto que no comprendía del todo, pero cuyo valor sentía profundamente. Dobló las docenas de páginas con reverencia y las guardó en su mochila, separadas de los demás tesoros que había encontrado esa noche. Sabía el nombre del dueño de la empresa, sabía de la crisis. La intuición le decía que esas páginas arrugadas eran una pieza crucial del rompecabezas. En aquel frío amanecer,
Mientras un millonario dormía el sueño intranquilo de la derrota, un barrendero decidió devolver un sueño a su dueño. No sabía cómo lo haría, pero sentía que el destino de esas hojas de papel y el suyo estaban de alguna manera entrelazados. John ahora tiene en sus manos el futuro de un desconocido. ¿Qué harías en su lugar? ¿Devolver el proyecto o simplemente ignorarlo? Sé sincero en los comentarios. Arthur se encuentra en su oficina, ahora vacía, un mausoleo de su antiguo poder. Sobre el escritorio, los documentos finales de la quiebra esperan su firma. Sentencias de muerte para el imperio que construyó. Espera la llegada del alguacil, el presagio final de su derrota. Su secretaria, una de las pocas que se quedó hasta el final, entra en la habitación con expresión vacilante. «Señor, hay un hombre del servicio de limpieza de la ciudad en recepción. Insiste en hablar con usted. Dice que encontró algo suyo». Irritado por la trivial interrupción en un día tan importante, pero sin nada que perder, Arthur accede con un gesto cansado. Deja que entren sus últimos problemas. La puerta se abre y Juan entra. Lleva su uniforme de trabajo, limpio pero con marcas de uso, y en sus manos callosas sostiene la carpeta del proyecto, aún arrugada y con las marcas de la noche anterior. El contraste entre el hombre y su entorno es impactante. La sencillez de la tierra contra el brillo estéril del acero y el cristal. João camina con serena dignidad hacia la imponente mesa de caoba pulida, un campo de batalla donde se han ganado y perdido fortunas. Sin ceremonias, pero con un respeto innato, deposita la carpeta sucia sobre la superficie inmaculada. El silencio se llena con la colisión de estos dos mundos, el de la cima de la torre y el de la calle. «Creo que se te cayó esto», dice João, con voz tranquila y sin rastro de juicio. Parecía demasiado importante para ser basura. La frase, simple y directa, impacta a Arthur con la fuerza de una revelación. Mira fijamente la carpeta, la representación física de su salvación, de su juventud, de una mejor versión de sí mismo. La misma carpeta que en Mintindonetzin, un arrebato de orgullo, había condenado al olvido. Ahora está allí, rescatada del suelo por uno de los hombres más humildes que ha visto. Mira las manos de Juan, su rostro sereno, y luego su propia arrogancia destructiva, y el abismo entre ellos lo deja sin aliento. El gran millonario, el elocuente orador que cautivaba a juntas directivas e inversores, se queda completamente sin palabras. Todas sus certezas, su filosofía de poder y su imagen de infalibilidad se desmoronan ante ese acto de pura y simple integridad. Ese hombre no buscaba una recompensa, no lo acusaba de nada, simplemente veía valor donde Arthur solo veía vergüenza, y creía que lo correcto era devolverle el favor. La decencia altruista de João era un espejo que reflejaba la pobreza de espíritu de Arthur, y la imagen era insoportable. Por primera vez en décadas, el coloso de la industria fue silenciado, no por la fuerza ni la astucia, sino por la más fundamental y olvidada de las virtudes humanas. La vergüenza que siente Arthur es abrumadora, pero bajo ella algo más comienza a florecer. Ese acto de restitución no se trataba solo del proyecto, se trataba de esperanza, la esperanza de que aún existía la decencia, la esperanza de que no todo estaba perdido. Mientras Juan lo observa con su mirada serena, Arthur ya no ve a un barrendero, sino a un mensajero, un ángel improbable, vestido de naranja, que ha venido no para presenciar su caída, sino para ofrecerle una escalera para salir del hoyo que él mismo cavó. Su pie. Silencio en la habitación solo se rompe por el sonido apenas audible del corazón de un hombre orgulloso que se rompe para poder reconstruir. En ese momento, entre las ruinas de su imperio, Arturo finalmente comprendió la verdadera naturaleza de su derrota. La bancarrota que tanto temía no era financiera, pues el dinero iba y venía. La verdadera bancarrota era la de su espíritu, la de haberse convertido en un hombre tan grande que ya no podía ver lo que realmente importaba. Su redención, improbable y sucia, acababa de serle entregada. Rescatada de la basura por un hombre que, por profesión y por naturaleza, siempre supo que los mayores tesoros son aquellos que la mayoría de la gente desecha sin siquiera mirarlos dos veces. Estoy escribiendo bloque 4. El cascarón del orgullo de Arthur
Una vez resquebrajado, reveló a un hombre que había olvidado su existencia. Con energías renovadas, consideró el proyecto rescatado no como un descenso, sino como un renacimiento, pidiendo a João que esperara. Llamó, no a sus abogados, sino al presidente del banco que estaba a punto de arrebatárselo todo. Con su maletín arrugado frente a él, no imploró un rescate, sino que presentó una visión. Habló de reestructurar su empresa, de abandonar proyectos megalómanos en favor de una construcción más eficiente y humana, con un claro propósito social. Por primera vez, su voz no transmitía arrogancia, sino pasión honesta y una humildad renovada. El banquero al otro lado de la línea guardó silencio, conmocionado. Había esperado una rendición, no una revolución. Lo que más le impresionó no fue el plan en sí, sino el cambio radical en la actitud de Artur. Ya no era el titán testarudo que conocía, sino un hombre transformado, dispuesto a reconstruir su legado sobre la base de la dignidad, no de la vanidad. Al ver una oportunidad de inversión con un inmenso potencial de impacto social positivo y quizás impulsado por la excepcional visión de un hombre verdaderamente redimido, el banco accedió. El proceso de quiebra se suspendió. Artur no obtuvo un indulto, sino algo mucho más valioso, una última oportunidad, un año después. El escenario no es una oficina de lujo, sino un patio soleado en un nuevo complejo de viviendas. Los niños corren por el césped, las familias celebran frente a sus nuevas casas y el olor a pintura fresca se mezcla con el de la barbacoa. Es la ceremonia de entrega de llaves del primer proyecto de la reconstruida constructora Medeiros. Artur se encuentra entre la multitud, no con un traje caro, sino con camisa y pantalones, charlando y riendo con los residentes. Ya no es un rey en una torre de marfil, sino un constructor, un hombre que se ensucia las manos y encuentra alegría en la felicidad ajena. El éxito ahora tiene rostro y sonido, el de las llaves que abren puertas a nuevos comienzos. En el pequeño escenario preparado para la ceremonia, Artur toma el micrófono, pero no habla de cifras ni de ganancias. Cuenta cómo su empresa se salvó gracias a un acto de decencia. Luego llama al escenario a un hombre visiblemente tímido, João. Lo presenta no como un barrendero, sino como su amigo y el asesor de conciencia de la empresa, y anuncia que João ahora forma parte de su equipo, asegurándose de que los proyectos nunca pierdan el foco en las personas a las que sirven. Los aplausos que siguen son para ambos hombres, el que lo perdió todo para encontrarse a sí mismo, y el que nunca tuvo nada, pero siempre supo el valor de todo. Este hombre, dice Artur con la voz entrecortada, poniendo la mano en el hombro de João, me enseñó que el verdadero valor no reside en la altura de los edificios que construimos, sino en la solidez de los cimientos que nos negamos a desechar, la esperanza y la dignidad humana. La historia de Artur y João nos muestra que la redención se puede encontrar en los lugares más humildes y que el futuro suele ser un tesoro que alguien, en un acto de desesperación, desechó. ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta si esta historia te inspiró y compártela para que más personas aprendan a ver los tesoros que el mundo desecha cada día.